Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información de los principales hechos que mueven el mercado de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Javiera Quiroga, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes analizan la actividad económica y sus conexiones con la política, tecnología y el medio ambiente. Bienvenidos a Clave Morse. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 9 de la mañana con 1 minuto, jueves 28 de diciembre, segundo día nublado consecutivo. ¿Cómo está Felipe Reyes? Hola Javiera, muy bien, gracias. Sí, increíble, ¿eh? Pero Teníamos unos calores. Sí, como rico. Yo soy veranista para siempre, digamos, de por vida, pero como que me ha gustado despertar con un poquitito más de sombra estos días, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, aparte que estuvo demasiado caluroso, sobre todo el domingo. Fue récord de temperatura, por lo menos en diciembre. Así que está bueno el contraste. Oye, bueno, a propósito de sombras, terremoto en el Palacio de la Moneda. Ayer en la tarde se supo de la renuncia de la Tatiana Klima, que es la jefa de comunicaciones del presidente Boric, algo bastante sorpresivo. Yo no sé si tú estás familiarizado con la figura de ella, pero la Tatiana Klima es una persona muy importante, te cuento. ¿Ya? La Tatiana Klima es una persona muy importante en el entorno Boric. Es la persona que en el fondo estuvo a cargo de todas las comunicaciones y de alzar la figura del presidente en la segunda vuelta, o sea, tuvo un cargo crítico, como se diría. Y además, la Tatiana es una persona muy conocida, digamos, en las altas esferas de la política de centro-izquierda. O sea, trabajó los 2 periodos de Nicolás Izaguirre como ministro de Hacienda, ministro de Educación, después en el gobierno de Michelle Bachelet. Y además ha estado vinculada a distintos gobiernos como el de Lagos, etcétera, Ricardo Lagos. Entonces es una noticia bastante llamativa. Ella cita las razones como que empieza un nuevo año y que se requiere de recambios de energía, de figuras, etcétera. Yo creo que es algo digno de analizar. Cuando renuncian cargos así importantes, por lo general es porque han pasado cosas. Lo que sí es que ya hay ya tenemos sucesora, que es la Nicole Vergara, otra periodista de la Chile, que parte el 2 de enero. Pero como te digo, estos fines de año siempre en la política, en los gabinetes, en estas cosas son súper interesantes, porque aquí se ve que empieza a pasar hacia el próximo año y esto te indica que va a haber un cambio. Claro. Totalmente. Y ¿ha pasado algo, Javi, que está ahí, conocen mucho ese mundo? ¿Ha pasado algo como importante que pueda haber gatillado la salida de ella? ¿Algún crítico, algún desacuerdo? Te escucho muy cortado y no sé si soy yo o si eres tú. Ah, mira, ya, puedo decirlo, voy a sacármelo. ¿Seré yo? Quizás que soy yo, no sé. Bueno, han pasado muchas cosas. Es que no sé si es tu internet o el mío el malo, pero bueno, han pasado muchas cosas. Y yo creo que el tema, obviamente, ya del plebiscito, quizás todo lo que ha pasado en esos términos, puede haber sido, no sé. No me atrevería a decirte, no lo he reporteado, pero sí lo que te decía es que estas cosas, por lo general, responden a cosas internas que a lo mejor sabremos, a lo mejor no sabremos, pero esto sí te habla de un cambio hacia adelante. Yo te he dicho varias veces que aquí se espera, digamos, ampliamente un cambio de gabinete pronto, de aquí a marzo, digamos. Yo creo que esto también te empieza a mostrar que la cosa va hacia allá. Eso por un lado. Te quiero compartir una noticia que, bueno, ya está en la portada de todos los diarios hoy día, la prensa, y es una muy buena noticia, que es que Codelco y SQM lograron un acuerdo para producir litio en conjunto hasta el 2060 en el Salar de Atacama. Y esto es súper importante porque al final permite a Chile mantener su posición mundial en este mineral que se ha dicho que nos podría convertir en una superpotencia, pero que no los hemos explotado bien, que llegamos tarde, igual que con el hidrógeno verde, que hemos sido falentes, digamos, en hacer una matriz y una hoja de ruta para explotarlo. Entonces, esto es una muy buena noticia por donde se le mire, y como bien dijo el presidente Boric, es algo sin precedentes en la industria minera, así que esa noticia la celebro. Ya, no, bien. Tiene que ver, conversamos con la experta en minería,
¿Me escucháis bien ahora? Sorry. Más o menos. ¿Se escucha bien? Sí. Más o menos. Oye, bueno, hay una noticia no tan positiva, ¿viste lo de Nike y Adidas? O sea, Adidas y Puma, perdón. No. Sumergen en la bolsa, que ayer acciones eran un 3% aprox, porque anticiparon despidos medios masivos. Dicen que Nike dijo que tenía que ahorrar más o menos 2.000 millones, despidiendo principalmente trabajadores y simplificando la línea de productos. Así que nada, mala noticia que se suma un poco a toda la ola de despidos y empresas que han tenido que reducirse en el último tiempo, y algo que vamos a seguir viendo durante el 2024. Se supone que cada vez en menor medida, pero va a seguir pasando todavía. Bueno, sí, también todas estas empresas tuvieron un crecimiento muy grande en la pandemia, con los deliveries y todas esas cosas. Bueno, tú lo viviste también en LAP, y después obviamente todo volvió a la normalidad, se podría decir ya 100%, yo creo, el patrón de consumo de las personas. Y claro, de repente no se necesitó tanta gente. Es verdad, las empresas cuando crecen mucho, como pasó con toda esta inyección en la economía, que como hablábamos ayer con Pablo, el vicepresidente del Banco Central, no fue algo que pasó solamente en Chile. En muchos países tuvieron retiros o inyecciones de parte del Estado a gente que estaba más vulnerable o que estaba menos liquidez. Así que muchas empresas se inflaron, por así decirlo, y después viene una contracción. Así que es cierto lo que tú dices en ese sentido. Bien, oye, mientras tú reinicias tu computador o tu internet, vamos a pasar ahora con nuestro primer invitado. Vamos a estar hablando con Claudio Bustos, que es abogado tributarista y socio de Bustos Tax & Legal. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. Hola, buenos días, Javiera, Felipe, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, bueno, un tema bastante importante este año fue la hiperdolarización de los chilenos, que se dio como nunca antes en la historia. Los chilenos empezaron a comprarse mucho real estate, propiedades en Estados Unidos, en Miami, en el sur de la Florida, y fue una tendencia. Empezaron a abrir cuentas corrientes en dólares como nunca, algo que fue increciendo durante todo el año, y esto también se vio no solamente a nivel altos patrimonios, sino que también medios. Pero hoy día vamos a hablar un poco sobre los súper ricos, digamos, que son los altos patrimonios. Y ya no se trata solo de comprar propiedades afuera, abrirte una cuenta corriente en dólares. Hay gente que ya de frentón cambió domicilios tributarios este año. De hecho, esa cifra se triplicó. Ahí tú nos contarás un poco las razones. Yo tengo mi sospecha. Fue un año marcado por la incertidumbre, por votaciones prácticamente cada 6 meses. Yo creo que las personas pensaron que iban a haber cambios a las reglas del juego, pero bueno, cuéntanos un poco, hagamos la radiografía de lo que se vio, de qué es lo que pasó y por qué pasó. Sí, bueno, yo creo que ha sido un año complejo desde el punto de vista económico por toda la incertidumbre que ha existido. Por una parte, bueno, hemos tenido niveles preocupantes de inflación, lo que ha llevado un poco a la dolarización que tú mencionabas, tiene que ver un poco con eso. Pero también mucha incertidumbre desde el punto de vista del futuro, de lo que va a pasar en Chile en términos económicos, en términos políticos. Y en ese sentido hemos estado enfrentados al tema de una eventual nueva reforma tributaria o pacto fiscal, como le llaman ahora. Exacto. Que en realidad cabe preguntarse si realmente es un pacto, porque un pacto supone un acuerdo. Y para que exista un acuerdo en esta materia, es fundamental que se enmienden los errores que contenía la reforma tributaria que fue rechazada categóricamente. Pero es difícil pensar en que se vaya a producir un acuerdo si se insiste en las mismas normas que ya fueron rechazadas. Y lo que estamos escuchando o percibiendo a nivel de Hacienda es que en lo fundamental el proyecto de la reforma anterior se mantiene en el nuevo pacto fiscal, en el sentido de que se va a insistir en un aumento de impuestos a las personas naturales en los tramos más altos. Se está desestimando lo que todos los expertos hemos recomendado, que consiste en ampliar la base del impuesto a las personas, haciendo que más personas estén afectadas a impuestos.
Y por otro lado se está insistiendo, por lo que se sabe, también en la desintegración del impuesto, o sea, que paguen impuestos las empresas y que paguen impuestos los socios por separado, que es algo que en sí mismo no es malo, pero hay que ver en qué contexto y específicamente cómo se plantea, pero es algo que sin duda preocupa, porque dependiendo de cómo se plantee puede ser muy nocivo o puede ser neutro. Entonces, todo eso en el fondo genera un tremendo grado de incertidumbre que hace que las personas que tienen la posibilidad de invertir afuera y además de cambiar o de mudar su domicilio tributario al exterior, lo hagan. Y por eso es que ha aumentado tanto esto, porque la preocupación respecto a esta incertidumbre ha ido en aumento. Oye, Juan, perdona, una pregunta como para hacer doble clic en algo que me dejó pensando que dijiste. ¿Por qué se están desestimando las recomendaciones de los expertos? Al final es lo contrario lo que debiese pasar. Sí, exacto, y no solamente de los expertos, es una recomendación de la OCDE también. Por eso mismo. Y la verdad es que, bueno, en esto podemos tener distintas opiniones. Personalmente yo creo que son razones políticas meramente. Se estima probablemente impopular el dejar afecta impuestos a personas de menores ingresos, y de hecho lo último que se le escuchó al ministro de Hacienda en una entrevista es que él señalaba que esto se podía hacer en países ricos, pero no en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y la verdad es que ese argumento no tiene ningún sentido, porque nadie está reclamando o pidiendo que las personas de menores ingresos paguen los mismos impuestos que pagan las personas de mayores ingresos. ¿Te fijas? Sí, porque eso, evidentemente, eso sería totalmente regresivo y no tendría ningún sentido. Aquí de lo que se trata es que cada persona pague impuestos en función de sus propias capacidades contributivas. Y eso no tiene nada que ver con países ricos. Eso es algo que tiene que ver con la equidad del sistema tributario y que puede establecerse en cualquier país y en cualquier sistema. De hecho, nosotros somos una excepción a nivel mundial prácticamente en ese sentido, en que la gran mayoría de la población, pero una abrumadora mayoría de la población activa, no paga impuesto a la renta. Entonces, eso es algo que evidentemente se debe corregir y que contribuiría de forma importante a mejorar además la recaudación fiscal sin producir un efecto nocivo en la economía con alzas de impuestos a personas que ya están pagando mucho impuesto. En Chile las empresas ya están pagando mucho impuesto, tenemos una tasa de un 27% que está muy por sobre el promedio OCDE, que es del orden de un 23%. Tenemos a las pymes pagan un 25%, ojo, la tasa no es 10%. Yo ahí, oye, 10. Yo ahí, Felipe, ojo, yo no sé 10, si... Es 25%. Felipe, yo no sé si a ti tú ves la parte contable y financiera de LAP, que es una pyme, pero yo veo la parte contable financiera de mi empresa y te juro que yo no puedo entender la cantidad de impuestos que puede pagar una pyme como la mía. Que somos chiquititos, que batallamos para sobrevivir todos los meses. Te juro que es algo que a mí me llama la atención y me duele y me enoja y todo, todos los meses. Es desproporcionado. Es impactante. O sea, claro, mucha gente que no sabe se queda con la impresión, no, las pymes pagan 10%, eso es falso, porque el 10% es una tasa transitoria que se estableció a propósito de la crisis por la pandemia y que está en vías de desaparecer. Eso ya está normado y va a ir desapareciendo progresivamente en los próximos años, se va incrementando la tasa. Este es el último año con tasa 10%, pero se va a ir incrementando y va a llegar nuevamente al 25%. Y establecer un impuesto de 25% para las pymes es algo que es absolutamente desproporcionado. Son 2 puntos menos simplemente de lo que paga el común de las empresas. O sea, en Chile, la empresa más grande que puede haber en Chile, mega empresa, paga un 27%. Y una pyme que puede ser infinitamente más chica, paga 2 puntos menos. Paga solo 2 puntos menos. En realidad no puede ser. La verdad, no tiene ningún sentido. Uno debiera pensar en un sistema para las pymes idealmente que fuera progresivo, con tasas que lleguen a un máximo de un 20%, pero en forma progresiva, y que hayan pymes que pagan 10, que pagan 12, que pagan 15, y que las más grandes, ¿no es cierto?, dentro de las pymes paguen 20 quizás, pero no una tasa de un 25.
Sí, no, ellos de acuerdo, y realmente es impresionante la cantidad de plata que no pagan en PPM, a fin de mes, impuestos, es muy alto. Así es. Y más acentuado aún en el tiempo en que las pymes, las Pucha, microempresas Felipe, están... de nuevo te estáis cortando. Vaya a tener que conectarte de tu celular. Ya, voy, chao. Sí, se escuchaba mal, ¿cierto? No soy yo. Sí, se escuchaba entrecortado. Ya. No, sí, nunca, no me había detenido a pensar que a lo mejor que yo pago solamente, no sé, pues 2 puntos menos de impuestos que Secosud. Exactamente, eso es algo que cuando uno lo piensa... No lo había pensado nunca hasta esta mañana. Es brutal esa realidad. Y claro, bueno, hoy día, ¿no es cierto?, tenemos la contrapartida de que sale este informe de evasión, elusión que preparó Michel Jorrat y que lo divulgó el Servicio de Impuestos Internos, y que tampoco a nadie nos hace sentido ese informe porque da cuenta de que existiría una evasión a nivel de impuesto a la empresa, del impuesto de primera categoría, de más de un 50%, de un 51 y tanto por ciento. La verdad es que eso es absolutamente inverosímil, porque si fuera así, de partida significa que el Servicio de Impuestos Internos no ha hecho su pega, porque evidentemente si tenemos más de la mitad de las empresas que están evadiendo el impuesto de primera categoría, o sea, ¿dónde está la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos? La verdad, o sea, habría que partir preguntándose, ¿no es cierto?, qué es lo que está haciendo la autoridad en este sentido. Entonces, pero la verdad es que ese porcentaje aparece como absolutamente inverosímil. La mayoría de los expertos, por no decir todos, creemos que hay algún sesgo o algún error en ese análisis que lleva a ese porcentaje, el cual evidentemente no puede ser real. Es cierto que en Chile obviamente hay evasión todavía, hay elusión agresiva, elusión que puede ser ilícita, pero nadie imagina que pueda llegar a un nivel de más del 50%. Oye, Claudio, mira, te voy a hacer una pregunta. A ver, porque las cosas como son. Digamos que hay dos equipos, el gobierno y el empresariado. El gobierno siempre va a querer más plata para hacer más política pública, para hacer más cosas, qué sé yo. Y esa plata tiene que salir de alguna parte. Y digamos que las personas y los empresarios siempre vamos a querer pagar menos impuestos porque es evidente, o sea, tampoco, mira, hay países súper desarrollados, a mí me encantan los nórdicos, que te dicen, yo tengo familia de sueca, el papá de mi hijo es sueco, y hay gente que te dice que paga impuestos con gusto y que le da lo mismo pagar 40% porque tienen un sistema que funciona increíble, no les falta nada, nadie elude, como que no está, no sé cómo decirte, pero no está el concepto de eludir o de ni siquiera intentarlo en la sociedad, porque viven tan bien a raíz de que pagan impuestos bien toda la vida y altísimos, que es la realidad con la que crecieron y digamos no existe otra forma. Pero aquí tenemos esta dicotomía constante viviendo, que es que se necesita más plata, pero nadie quiere pagarla. Entonces, al final, ¿qué podemos hacer para no meterle la mano en el bolsillo a las personas, a los empresarios y sacar más plata? Porque de lugares que ya no existen. No hay muchas formas más de recaudar plata de un día para otro, que salvo con mayores impuestos. Y eso es un poco también lo que tanto le ha costado entender a las personas y al empresariado. Es absolutamente comprensible que se requieren más recursos, en eso todos podemos estar de acuerdo, pero creo que el error del análisis consiste en pensar que la única solución frente a este tema es subir los impuestos. Ese es el error. Y lo que ocurre en Chile es que las tasas de impuestos que tenemos ya son muy altas. O sea, hay que pensar que las personas naturales tienen, ¿no es cierto?, una tasa máxima de un 40%, sí, que se quería elevar a un 43% con la reforma tributaria pasada. Y además los socios de empresa, ¿no es cierto?, los socios de empresa bajo la figura del régimen general que tenemos hoy día pagan un 44,45% de impuestos por las utilidades que retiran de las sociedades. Las empresas, por otro lado, pagan un 27%, las pymes un 25%, tenemos un IVA de un 19%. Entonces, la verdad, pensar en que podemos seguir aumentando tasas de impuestos en Chile es irreal.
es utópico, porque al final eso nos lleva a caer en el mismo círculo vicioso en el que ya estamos inmersos, porque obviamente la gente dice, si tengo que pagar más impuestos, ¿para qué voy a pagar más impuestos? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están las obras, ¿no es cierto?, que se financian con esos impuestos? Y si a eso le sumamos todos los casos de corrupción que ha habido en los últimos años, obviamente que eso tampoco juega a favor de que las personas quieran pagar más impuestos. Entonces aquí, creo yo, y esta es mi humilde opinión, lo que debiera existir es un acto de sinceramiento fiscal, donde el gobierno diga, mire, la verdad es que es cierto, en los últimos años hemos tenido muchas reformas tributarias y todas las reformas tributarias han estado abocadas exclusivamente a aumentar impuestos. Esta vez vamos a hacer algo distinto. Esta vez no vamos a aumentar impuestos y esta vez vamos a enfocar nuestros esfuerzos en otras áreas. Por ejemplo, en combatir la evasión tributaria, en combatir la elusión ilícita. Espérate, pero ahí, perdona que sea maleducada y te interrumpa, porque ya, en controlar la elusión, la evasión, etcétera, eso pasa necesariamente por una mayor dotación de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que está atacada con el día a día, y al final eso recauda poco. Es que no lo creo, Javiera. Yo tengo mis dudas respecto a que el servicio necesite una mayor dotación. Yo creo que lo que hace falta quizás es abocar esfuerzos a cosas distintas. ¿Te fijas? Es crear programas de fiscalización que estén destinados y que estén abocados a temas distintos. O sea, todos sabemos hoy día la gran cantidad de comercio informal que existe. Y con comercio informal no me refiero solamente a la gente que vende en la calle. Me refiero a todo el comercio informal también que hay online, que hay por internet, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos, ¿no es cierto?, ahí una fuente permanente de elusión o de evasión tributaria, de la cual finalmente no nos hemos hecho cargo por completo. Por otro lado está el gasto fiscal. O sea, ¿por qué no analizamos lo que el Estado está gastando y en qué está gastando la plata? ¿Qué cosas son las que podemos hacer a nivel fiscal para ahorrar más, para reducir nuestro gasto, ¿no es cierto?, para reducir la grasa estatal, que se denomina, ¿no es cierto?, la burocracia en definitiva. Entonces, te fijas que hay cosas, que si esto uno lo combina además con el tema de ampliar la base imponible del impuesto a la renta a más personas en forma equitativa, pagando cada uno lo que puede en base a sus capacidades, obviamente, no pagando todos lo mismo. Si uno mezcla toda esta iniciativa, probablemente lleguemos, ¿no es cierto?, a una situación que sea de consenso y que nos permita recaudar más de lo que recaudamos hoy día. ¿Ah? Y si después de todo ese análisis todavía necesitamos ajustar algún impuesto, bueno, ahí se verá, ¿te fijas? Pero no podemos partir desde el inicio, desde la base, con la solución más fácil, aumentar tasas de impuestos. Y creo que ese es el error que se ha cometido no solamente en la reforma de este gobierno, también en las anteriores. Pasemos, en los minutitos que quedan, pasemos un poco ahora ya de cara a 2024. ¿En qué va el tema del pacto fiscal? Siento que ha ido perdiendo ímpetu un poquito, porque ya estamos en una etapa del año que es complicada, vienen las vacaciones, los parlamentarios empiezan a irse a sus vacaciones también, entonces tengo la sensación de que eso ha ido perdiendo fuerza. Yo también lo creo, y ha perdido fuerza justamente porque se insiste en las mismas medidas que ya todos conocemos y frente a las cuales la oposición claramente ha dicho que no va a dar su voto, al menos hasta el momento. Entonces, mientras no exista, ¿no es cierto?, un cambio de paradigma por parte del gobierno respecto a lo que se quiere obtener y cómo se quiere obtener en este pacto fiscal o en esta reforma tributaria, probablemente no vamos a avanzar. O sea, hay personas que están proponiendo, que están hablando de tener un pacto fiscal aprobado durante el primer semestre del 2024. Eso a mí me parece absolutamente irreal, irreal. O sea, no veo ninguna posibilidad, como están dadas las cosas hoy día, de que tengamos un pacto fiscal aprobado en el primer semestre del 2024. Y además, yo creo que hay que dejar de hablar de pacto fiscal. O sea, salvo que aquí se produzca una situación de consenso como la que te he señalado, modificando el paradigma del gobierno. De lo contrario, esto es otra reforma tributaria. Y si tenemos una reforma tributaria ahora, no te quepa duda que el próximo gobierno va a hacer otra. Y probablemente el subsiguiente otra.
Entonces, este tema de hablar de un pacto fiscal que va a poner un punto final a la discusión tributaria es otra utopía, porque como están dadas las cosas, no está la situación como para poner un punto final a la discusión tributaria. ¿Cuál sería el camino ideal, en tu opinión de experto? Es lo que te he señalado. Yo creo que tenemos que dejar de pensar en subir impuestos. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que buscar otros mecanismos de recaudación, como es reducir el gasto fiscal, intensificar el combate a la elusión y la evasión, hacer hincapié en la tributación de todo el comercio digital, de todo el comercio online, que es lo que hoy día es más subrepticio, que está más oculto. Oye, pero me interesa en ese sentido la opinión de Felipe, que se dedica precisamente a eso, al comercio online. ¿Cómo recibes tú esas palabras de Claudio, querido Felipe? No, totalmente, imagínate, totalmente de acuerdo. Solamente dígame si me escuchan bien. Sí, súper mejor. Ya. Oye, no puedo estar más de acuerdo, Claudio. Yo me dedico 100% al e-commerce, específicamente al e-commerce transfronterizo, que ese punto en particular es muy relevante. Se proyecta que va a tener un 29% de crecimiento de aquí al 2030 anual. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo. O sea, comprar online es algo que todas las pymes y microempresas de nuestro país, o la mayoría, están haciendo desde la pandemia y le está generando ingresos importantes a empresas que estaban acostumbradas a vender en feria, a ganar oreca, por ejemplo, o básicamente el canal tradicional. Así que hay mucha eficiencia ahí que se puede potenciar mucho para justamente recaudar más y crecer todos como país en nuestra economía. Así que estoy súper absolutamente. Y yo sería incluso un poquito más agresivo, Javier, ya que me preguntabas mi opinión. Yo iría incluso un poquito más allá y yo haría una apuesta, ¿no es cierto? La apuesta por el crecimiento, que es la que todos los empresarios están esperando para fomentar la inversión, para fomentar mayor actividad económica, y en eso yo haría una apuesta de incluso bajar impuestos, pensando en que bajando los impuestos podemos finalmente recaudar quizás más, porque las empresas van a ganar más y van a pagar más impuestos. Y en concreto, desde ya, yo se lo bajaría a las pymes. O sea, yo creo que ese es el impuesto que está como cantado, que uno debiera bajarlo. El de las grandes empresas, el 27%, habría que analizarlo, estudiarlo, ¿no es cierto? Pero el de las pymes, desde ya, uno podría proponer sensatamente bajarlo. Y ahí, Claudio, solo para complementarte, esa famosa frase que dicen muchos políticos de que las pymes son el motor del país, es realmente cierto, porque la gran parte de la torta, o sea, las empresas grandes, incluso medianas y grandes, realmente son pocas, son muy pocas con respecto a la cantidad de pymes y microempresas que el país tiene, según la categorización del Servicio de Impuestos Internos. Así que quien mueve el país, quien recauda realmente las platas fiscales, son sobre todo las MIPYMES, las micro y pequeñas, bueno, y también medianas empresas. Así que me parece bien buscar ayudarlas en estos años que están más difíciles que nunca. Imagínate que Marcel, ¿no es cierto?, Hacienda saliera diciendo, miren, señores, vamos a mantener la tasa del 10%, se acabó la discusión de volver al 25%, todo, se mantiene la tasa del 10% para las pymes. O sea, imagínate el impulso, el incentivo, el espaldarazo que eso significaría para los pequeños empresarios en Chile. O sea, es un tremendo alivio, ¿te fijas? Y que evidentemente haría recobrar las confianzas en el futuro económico de Chile. Bien. Querido Claudio Bustos, abogado tributarista y socio de Bustos Tax and Legal, muchas gracias por venir a conectar con nosotros hoy día en la mañana. Y bueno, vamos a estar pendientes del tema del pacto fiscal, que seguramente tú ya lo dijiste en el primer semestre. Yo creo que es poco probable que esto se apruebe y ha ido perdiendo harta potencia, y ahora ya vienen las famosas vacaciones de verano, los recesos parlamentarios, así que yo creo que ya es un tema para más adelante, pero que vamos a estar monitoreando. Muchas gracias, Javier, Felipe, por la invitación. De nada. Nos toca irnos a la pausa. La tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y yo te cuento de IDEMAX. En IDEMAX impulsamos, damos vida a un futuro con empresas y negocios antes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de una empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idemax.com.
Bien, queda mucho clave Morse, ya viene nuestra sección regalona de inteligencia artificial, vamos a la pausa, ya volvemos.